¿Y cómo ves Bitcoin un poco? Porque, vamos, Mm, creo que, bueno, lo has incorporado recientemente, ¿no? A tus carteras y tal, porque ahí sí que me he encontrado que hay muy pocos gestores. Es verdad sí. que la gente que sois más jóvenes, digamos, la nueva generación, lo veis. Yo sí me he encontrado con mucho gestor ya más senior que el tema del Bitcoin o no lo ha querido estudiar y me Ujú. parece bien, que es creo que la postura honesta, ¿no? Es, oye, no lo he analizado y no invierto en lo que no me... Pero hay otra gente que directamente le da muchísima caña, bueno, empezando por supuesto, los popes Charlie Munger y Mm, Warren Buffett, ¿no? Que decían ujú, que era veneno para ratas, que era peor que mm. esto. Entonces, ¿cuál es tu reflexión sobre Bitcoin? Y no sé si has empezado a hacerlo ahora, la inversión, también un poco como consecuencia de la consolidación institucional, la llegada de Trump, o era algo ya previo. Bueno, realmente son varios Uh -huh, pasos, ¿no? Yo empecé invirtiendo hace tiempo ya por mi uh cuenta. Sí que es verdad que empecé invirtiendo con una pequeña cantidad, con, con bueno, si te parece, de dónde empiezo -huh, y luego lo que he ido haciendo, ¿vale? Entonces, lo primero es que cuando empecé a estudiar el oro en profundidad, la idea de a los que nos gusta ese activo es que lo consideramos dinero, ¿no? uh Y -huh, hacemos esa diferencia entre dinero y divisa. Divisa como el euro, el dólar, tal, serían divisas, algo que utilizas para comerciar, algo que utilizas para comprar y vender, pero que no tienen la característica monetaria que sería que protejan tu poder adquisitivo, porque al estar controladas por los estados, los procesos de inflación y demás y de impresión hacen que se evalúe sistemáticamente. Por lo tanto, a las divisas les falta esa característica de proteger tu poder adquisitivo, pero realmente proteger tu energía, ¿no? Al final, el dinero es una cosa que utilizamos para hacer uh -huh, intercambios de energía realmente. uh -huh, Y entonces, cuando estudié cuáles son esas características que tiene que tener algo para ser un buen dinero, coincidió con que estaba apareciendo todo este mundo de Bitcoin y el resto de criptoactivos y demás. Y entonces, claro, pues hay similitudes y hay buenos argumentos para decir que Bitcoin es superior al oro por algunas de las características. También hay, yo creo, argumentos para pensar que el oro es superior a Bitcoin, pero sí que es verdad que, por lo menos a nivel teórico, tú puedes decir, oye, esto es un protodinero, o sea, es algo que podría convertirse en dinero y como me pareció interesante, pues dije, bueno, voy a hacer una pequeña aportación y voy a tenerlo ahí como algo que estudio, ¿no? uh -huh. Y entonces con el tiempo, cuando empecé a ver que realmente se consolidaba y que había como un ecosistema alrededor en el que ya me pareció que, bueno, podían no convertirse en dinero, pero desaparecer ya me parecía raro, ¿no? Sobre todo cuando empezaron a aparecer alternativas también dentro de ese mundo y esta se seguía manteniendo como la primera, la principal y la que marca un poco la tendencia de todo lo demás. Y entonces llega un punto en el que creo que pesaba, no sé si era un 0,3 o un 0,4 del total de la tarta de activos financieros. Y ahí simplemente desde un punto de vista de cobertura dije, bueno, pues oye, que de tu cartera esto pese un 0,3, pues oye, si al final se va, que lo peor que te puede pasar es que se vaya a cero, ¿no? Pues oye, Ujú, a cero, un 0,3 tampoco ujú, tampoco ujú, me importa, ¿no? Y entonces empecé a hacer aportaciones. Y yo normalmente lo que decía es que cuando me preguntaban esto antiguamente era, oye, mira, yo a nivel particular tengo una exposición y mi exposición más o menos hago que sea el porcentaje que tiene el activo en el mundo de los activos financieros con respecto al total de mis activos de inversión, ¿no? O sea, de los fondos de inversión que tengo, etcétera. Y como cuando lo estudiaba a nivel de comportamiento en el ciclo económico, me daba la sensación, y me sigue dando, pero sobre todo antes de 2018, era claramente procíclico. O sea, es decir, esto tiene todas las características del oro, pero luego, cuando miras en la fase del ciclo en la que estamos, no hace lo que tiene que hacer. Entonces, es ujú, porque aún no ha llegado, ¿no?, a ese punto. Yo lo veía ujú, como algo que tenía una correlación con el SP500 ujú, muy superior, por ejemplo, a la que tenía el oro, ¿no? ujú, Y entonces decía, oye, esto es algo que es interesante, que podría convertirse en una alternativa, tiene un peso muy pequeño, pero ya significativo. Y entonces les decía a la gente, mira, yo a nivel particular tengo, y lo tengo autocustodiado y toda esta historia. Y entonces con el paso del tiempo lo que me he ido dando cuenta que yo seguía diciendo eso, y que muchísimos, la gran mayoría de mis inversores, luego no lo iban a hacer. O sea, también hay una barrera de que hacer eso, que yo decía, mira, esto yo os recomiendo que lo hagáis por vuestra cuenta si os parece interesante,
para muchísima gente que invertía conmigo era una barrera, que o sea, no lo iban a Ujú, hacer. sí, No, sí, no sí. me voy a ir a un exchange, comprarlo, Ujú, hacerme una ujú. wallet fría, no sé, las claves, es como que Sí, encima creo que no lo voy a hacer. tu compañero y colega Carlos Santiso también tuvo Exacto, también tuvo una un mala problema con experiencia y también esto. que nunca más, o sea, le pasó, claro, cuando se lo pasó al wallet tuvo ahí un... Exacto, entonces es algo que mucha gente no quiere hacer. Y ya llegó un punto en el que ya dije, bueno, es que esto ya empieza a pesar. Creo que antes de la última caída y subida, em, ya empecé a pensar, bueno, es que esto ya tiene un peso que ya era cerca de un 1%, luego bajó y luego ahora está más o menos por ahí, creo recordar. Y dije, esto ya tiene un peso que ya empieza a ser una decisión, a mi juicio, muy activa el no tenerlo. Porque, de nuevo, yo veo el mundo de la asignación de activos no desde el marco de acciones y bonos. Para mí la cartera de acciones y bonos es, desde mi punto de vista, son ellos los que están haciendo una visión sesgada de lo que es el mundo de inversión. Porque el mundo de inversión están todas las materias primas, están las divisas, hay muchas más cosas aparte de acciones y bonos. Y en esa tarta global, esto ya tiene un peso que me parece que ya estás no, no indexándote, te diría. O sea, no estás replicando el mundo si no tienes esa pieza. Y entonces empecé a ver de qué forma lo incorporaba, porque ya me daba la sensación de que era quedarte un poco descolgado.